Recordemos que el Señor ha venido enseñándoles por parábolas. Y cuando termina de enseñarles estas parábolas, decide visitar por última vez el pueblo donde él se había criado, en Nazaret. Recordemos que él se había ido a vivir a Capernaum, pueblo que quedaba a las orillas del mar de Galilea. Allí el Señor había ubicado su lugar de residencia y desde allí había empezado su ministerio por toda Galilea. Ahora decide volver a Nazaret por última vez. Nos dice Mateo 15, verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Cuando dice vino a su tierra, se está refiriendo a Nazaret, como lo dije hace un momento. Ya el Señor no vive en Nazaret. Su madre, sus hermanos viven en Nazaret, pero él vive en Capernaum. Viene a su tierra y le están acompañando sus discípulos. El Señor, como dije, esta es su última visita. En su primera visita, el Señor había sido rechazado. Lucas, en el capítulo 4, nos habla de esa primera visita que el Señor realizó después de que se había ido a vivir a Capernaum. Ahora, esta última visita que ocurre al final de su ministerio, es una visita en donde el Señor se va a sorprender de la incredulidad de sus coterráneos, de sus conciudadanos, de sus paisanos. Pero en la primera visita, ustedes recordarán cuando la estuvimos estudiando, lo habían intentado matar. Sus propios paisanos. Es más, leamos. Dice, cuando el Señor visita Nazaret por primera vez, entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Repito, el Señor se encuentra en Nazaret. Su primera visita, después de que se había ido a vivir a Capernaum, ha iniciado su ministerio. Esto es en el inicio de su ministerio. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¡Qué sorpresa! Lo conocían desde niño porque él allá se había criado. Recuerden que él nació en Belén de Judea, pero sus padres vivían en Nazaret. Ellos retornaron a Nazaret. La infancia de nuestro Señor, la adolescencia de nuestro Señor, la vivió en Nazaret. Él era conocido de todos. Pero ahora mire lo que está ocurriendo. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo rechazan. Y en verdad os digo, dice el Señor, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Sus paisanos en Nazaret se llenaron de ira. ¿Y qué te intentaron hacer? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué intentaron hacer con el Señor? Matarlo en su primera visita. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ahora, en esta segunda visita, no intentan matarlo. No hay ningún intento de acabar con su vida. Lo que ocurre es una incredulidad insensible. Volviendo al texto de Mateo 13, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que dice este versículo 3. Pero como decía hace un momento, en esta última visita de nuestro Señor, ya no intentan matarlo, como había ocurrido en su primera visita. Ahora, era natural que Jesús hiciera un segundo esfuerzo para ganar a su propio pueblo. Pero ¿con qué se halla? Se escandalizaban de él. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y quiero enfocarme en este momento en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Para los que tenemos un antecedente católico, recordemos que se nos enseñaba que Jesús no tuvo hermanos, que Jesús fue un hijo único de María. Por eso se enseña lo de la virginidad de María. Y la verdad que cuando para nosotros que fuimos católicos se nos mostraba en la Biblia que Jesús tuvo más hermanos, en el caso particular puedo decirles que eso a mí me movió tremendamente. Pero el catolicismo romano, en función de negar esta verdad de la Escritura, de que María tuvo más hijos con José, de que Jesús tuvo más hermanos, y como menciona aquí hermanas, ellos han procurado en sus escritos tratar de presentar un argumento que si uno no le presta atención, llega a ser convincente. En el libro de este cardenal, La fe de nuestros padres, de James Gibbons, sacerdote católico, bueno, ya murió. Él en este libro, en la página 170, trata de explicar eso de los hermanos de Jesús. Dice, mención frecuentemente de los hermanos de Jesús. Afortunadamente, los evangelios mismos nos capacitan para trazar la maternidad de aquellos que son llamados sus hermanos. No a la Virgen bendita, sino a la otra María.
San Mateo menciona por nombre a Jacobo y José entre los hermanos de Jesús. Y el mismo evangelista y también San Marcos nos dice que entre aquellos que estaban presentes en la crucifixión estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José. Preste atención, hermanos, a lo que estoy leyendo aquí en este comentario de este libro católico. San Marcos nos dice que entre aquellos que estaban presentes en la crucifixión estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José. Y San Juan, quien narra con más detalle las circunstancias de la crucifixión, nos informa que esta segunda María era, porque dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. No hay duda que María, mujer de Cleofas, es idéntica con María, quien es llamada por Mateo y Marcos la madre de Jacobo y José. Y como María, mujer de Cleofas, era la parienta de la Virgen bendita, Jacobo y José son llamados los hermanos de Jesús en conformidad con la práctica hebrea de dar esa apelación a los primos o parientes más cercanos. Espero que lo haya captado, hermano. Este sacerdote católico, este cardenal James Gibbon, explica que cuando Marcos, Mateo hablan de hermano de Jacobo, de José, esa María que se menciona ahí no es María la madre del Señor, o como él dice aquí, la Virgen bendita, sino que es una prima de ella, María la mujer de Cleofas, y que existía una práctica o una costumbre entre el pueblo judío, y era que en conformidad con la práctica hebrea de dar esa apelación a los primos o parientes cercanos. O sea, pues se les llamaba a los primos o parientes cercanos hermanos. Y con ello, esta doctrina católica busca explicar el por qué en Marcos y en Mateo se les llama hermanos. No que sean hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo, no que sean hijos de José y de María, sino que eran primos de nuestro Señor. ¿Cómo explicar eso? Bueno, que sea la palabra de Dios la que lo explique. El término hermano, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término hermano viene de este término griego, adelphos. Diccionario griego del señor Bain dice que adelphos en griego, que es traducido en español hermano, significa hijos varones de la misma madre. Hijos varones de la misma madre. O como lo dice el señor Thayer en su léxico griego, del mismo vientre. Adelphos no quiere decir primos. Adelphos quiere decir, vuelvo y repito, hijos varones de la misma madre. No parientes, no primos, que es el argumento que presenta el catolicismo romano. Ahora, también existe la palabra griega para pariente, para primo. Recuerden, el libro católico de este cardenal dice: Jacobo y José son llamados hermanos de Jesús en conformidad con la práctica hebrea de dar esa apelación a los primos o parientes cercanos. Como dije hace un momento, existe la palabra griega para hermanos, hijos varones de la misma madre, adelphos.
Y existe el término griego para pariente, para un familiar, para un primo. Y es el término griego sumgenes, que nos explica el señor Bain, significa de relación familiar, parentela, un pariente, parientes, o sea, pues primos. El Nuevo Testamento es tan claro, la palabra de Dios es tan sencilla, que ella se encarga de explicarlo todo. Preste atención, hermanos, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, dice en el versículo 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, adelfos, ni a tus parientes, sumgenes o primos. Vemos aquí en el mismo versículo que aparecen los dos términos, hermanos y parientes. Y las palabras griegas son diferentes. El libro del señor James Gibbons, el cardenal católico, dice: Jacobo y José son llamados los hermanos de Jesús en conformidad con la práctica hebrea de dar esa apelación a los primos o parientes cercanos. Bueno, si eso fuera así, hubiera utilizado el término griego para primo, sumgenes, que como vimos hace un momento, no es el término utilizado cuando se hace referencia a los hermanos del Señor. Se utiliza el término griego adelfos, hijos varones de la misma madre. O ahí otro texto en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Término griego, adelfos, hijos varones de la misma madre, y parientes, término griego, sumgenes, refiriéndose a primos. Sí, en el texto que nosotros estamos estudiando, se estuviera refiriendo a primos, los escritores del Nuevo Testamento hubieran usado el término equivalente, pero no fue así. Entonces, a esta declaración de este sacerdote católico de que Jacobo y José son llamados los hermanos de Jesús en conformidad con la práctica hebrea de dar esa apelación a los primos o parientes cercanos, no se ajusta esa afirmación con lo que estamos nosotros leyendo en las Escrituras. Existía el término para hermanos y existía el término griego para primos. Bueno, volviendo a esta situación en Nazaret, donde el Señor se halla, y que ellos han dicho: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, etcétera? Dice el verso 56. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En esta ocasión, como dije hace un momento cuando estábamos en el inicio del estudio, en esta ocasión no hay ningún intento de matarlo, como fue el caso cuando el Señor hizo la primera visita. En esta segunda visita, lo único que el Señor encuentra en medio de sus coterráneos, de sus paisanos, es incredulidad. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Habiéndose criado con ellos, conociéndolo desde pequeño, su niñez, su adolescencia, hasta que se hizo un hombre adulto, cuando inició su ministerio, el Señor no fue profeta en su propia tierra. Pero hermanos,
Con esto culminamos la lección del día de hoy. Y los voy a invitar para nuestra próxima lección, en la cual vamos a estar estudiando la comisión que el Señor da a los apóstoles de ir y predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a estar estudiando en nuestra próxima lección también el tercer viaje de nuestro Señor a Galilea.